Jesús, entonando la alabanza 47 de nuestros himnarios. Himno 47. Tal como soy, sin más decir. Tal como soy, sin más decir. Y a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar, del mal querer no me libra. Me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy en la aflicción, esfuerzo a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, tu gran amor me vence y con gran valor servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, vengo a ti. Amén. Le damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, pues, hermano amado. Es al único que podemos recurrir y que no nos falla. Amén. Que nos acepta tal y cual hayamos llegado. Por eso dice la alabanza, tal como soy. Hermanos, vamos a pasar a orar. Y hay peticiones de oración. Me llamaba mi hermana Sangre Carnal delante y nos pedía la oración por un jovencito que vive en Santiago. Un jovencito que hace años atrás, un par de años atrás, su esposita se murió. Falleció su esposita. Y él quedó con una pena muy grande que hasta el día de hoy no puede superar. Tiene una depresión muy grande. Entonces ellos saben a quién recurrir, hermano. Saben que existe un Dios. A lo mejor no son capaces aún de dar ese paso. Pero saben que hay un Dios y recurren a los hijos de Dios para pedir la oración. Amén. Ellos yo creo que tienen conciencia que Dios escucha a sus hijos aún ellos no siendo cristianos. Amén. ¿Quién sabe si el Señor después va a permitir que ese jovencito llegue al Evangelio? Pero nosotros tenemos la misión de orar por todos. Amén. Oremos por él para que el Señor pueda ayudarle a salir de esa depresión, para que el Señor abra una puerta, toque su corazón y él pueda buscar una congregación donde reunirse, donde doblar sus rodillas. Oremos también por los enfermos de la iglesia, hermano. Oremos por la familia de nuestro hermano Julito, le ha tocado duro, le ha tocado pesado. El otro día estuve con mi hermana Rutita y ellos están cansados físicamente, están cansados, porque le ha tocado dura la tarea, hermano, dura. Oremos para que el Señor renueve sus fuerzas, renueve sus fuerzas, pueda continuar acompañando a su hija,
en el tratamiento, renueve las fuerzas de nuestra hermana Ruth y de nuestro hermano Julito, se siente cansado también. Él no nos dice a nosotros, pero él está cansado. Oremos por aquellos ya que llevan una carrera en el Evangelio para que el Señor renueve sus fuerzas, por los enfermos. Hay una pequeñita que, no sé si ustedes leyeron las noticias, que ocurrió un accidente automovilístico y la niñita no tenía nada que ver. Está grave. Oremos para que el Señor tenga misericordia de esa pequeña criatura y use las manos de los médicos y pueda hacer los mejores tratamientos. No sabemos cuál es la voluntad del Señor para ella, pero nuestra misión es orar. Son días complejos, hermano. La humanidad vive días complejos y nosotros podemos pedirle misericordia al Señor. Amén. Dice el Señor que si nos ponemos de acuerdo para pedirle a Él, Él nos va a responder. Amén. En el tiempo de Él, en el tiempo de Él y como Él establezca. Así que, hermanos, oremos por esta iglesia también. Oremos por los hermanos que no están, hay algunos que están delicados de salud, hay algunos que tienen familiares delicados de salud y lo están cuidando. Entonces, para que el Señor renueve fuerza, porque en esta última etapa entendemos nosotros de este mundo, lo que más necesitamos son fuerzas para continuar y para soportar lo que venga el día de mañana, hermano. No estamos nosotros exentos de que el día de mañana nos llegue la enfermedad, no lo sabemos. Para que el Señor nos fortalezca. Así que, hermanos, oremos en la presencia del Señor. Amén. Padre Santo, bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, amado, le damos hasta ahora nuestro bendito en este lugar que usted nos ha prestado, Señor, a esta iglesia, para tener reunión y tener comunión con usted y su Santo Espíritu. Señor, gracias, Señor, porque usted nos ha movido a llegar a este lugar. Dios amado, hay muchos que no están, Señor, usted conoce cada uno de las vidas, hay algunos que no están, Señor, por la enfermedad de la carne, Señor, ha tocado, ha pasado la enfermedad por las familias de la iglesia. Usted le conoce a cada uno, Señor, solo le podemos pedir fortaleza, Señor, que tus manos de sanidad se posen sobre cada uno de los enfermos. Sabemos que los milagros aún no terminan de tu parte, Señor. Usted aún puede hacer milagros, Señor, si está en su voluntad, Señor. Que nada le cuesta hacer milagros, Señor, en estos tiempos, Señor bendito. Glorifícate grandemente, Señor, en aquellos hermanos, hijos de hermanos, Señor, que están enfermos, Señor. Hay un jovencito allá en Santiago, Señor, que no lo ha pasado bien, Señor, y ha recurrido a tus hijos, Señor, para pedir la oración, creyendo que hay un Dios que existe y poderoso, Señor. Ese Dios que nosotros hemos conocido, Señor, hemos vivido experiencias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, ese jovencito, pueda sacar esa depresión, tocar su corazón, llevarlo a un lugar de reunión, Señor, para que pueda tener un encuentro personal con usted, mi Señor amado, con Cristo, con nuestro Salvador, Señor. Fortalece a esta iglesia, Señor, fortalece a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, Señor, bendito. Ayúdanos a soportar todo lo que trae, Señor, en este mundo, Señor, enfermedad, dolor, accidentes, una pequeña ya en el hospital también, Señor. Tú eres el único que la puede levantar de ese lugar, tú eres el único que puede sanar sus dolencias, Señor. También le pedimos, Señor, por la cuñada de nuestro hermano Emanuel, Señor, allá en Talca, Señor, que usted le ayude a salir adelante, que usted, Señor, restaure la fuerza, Señor, que restaure su alma, su mente, Señor, junto a su esposo, Señor, ayúdale, Padre Santo, aparece tú en la vida de ellos, Señor, para que ellos puedan disfrutar de esta comunión y de estas fuerzas nuevas que solo tú puedes entregar, Señor. Guíanos, Señor, en esta noche, dirígenos a través de tu palabra, Señor bendito, todo lo que usted nos haya de enseñar, quede guardado en nuestros corazones y lo pongamos en práctica, Señor, para vivir una vida en comunión con usted, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva, Señor, a caminar en santidad, en rectitud, Señor, solo mirando tu rostro, Señor, sabiendo que vivimos momentos y días peligrosos, Señor. Guarde a aquellos que han de volver de algún viaje, que han salido a lo mejor con la familia, usted los cubra con su sangre bendita. Usted nos levante, Señor, de esta oración, revestidos de su gracia, revestidos de sabiduría, Señor amado. La bendición te la pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.
amados hermanos, vamos a pasar de inmediato a la lectura de la palabra del Señor esta tarde. Hermano, he sentido el fuerte deseo de hoy día no hacer una reunión de alabanza, sino que hacer una reunión, hermano, que tiene que ver con la Santa Cena. Amén. Porque nosotros vamos a recibir la Cena del Señor, y la Cena del Señor, la verdad que no es cualquier cosa. Somos una iglesia nueva, si bien es cierto, muchos conocemos lo que significa, pero probablemente se nos ha olvidado, probablemente hay alguien que no conozca, y siempre es bueno recordar el sacramento que está instaurado en la Biblia para el pueblo de Dios, entendiendo que tenemos que prepararnos, tenemos una semana, así que es bueno, así que vamos a tocar este tema, hermano, de la Cena del Señor, distintos aspectos de la Cena del Señor. Y para aquello vamos a ir al libro de Corintios, Primera de Corintios, hermano, vamos. Primera de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11. Y mire que lo vamos a leer de corrido, desde el versículo 17 hasta el 34, pero una vez después, para recibir la instrucción del Señor, lo vamos a ir acomodando en distintos aspectos. Amén. Pero lo vamos a leer de corrido primero, desde el 17 al 34. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Le damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano amado, para que el Señor nos dé esta enseñanza, dirija al predicador, nos dé el discernimiento y podamos entender de qué se trata la cena del Señor y algunos aspectos que como cristianos tenemos que tener muy en cuenta para ser partícipes de la cena del Señor. Hay requisitos que el Señor le pide a la iglesia.
no es de cualquier forma. Así que, hermanos, oremos para que el Señor nos dirija y abra nuestros oídos espirituales. Oremos en la planta. Dios amado, santo y poderoso, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Esta hora, Señor, se reúne tu pueblo, Señor, a la luz de tu palabra, Señor bendito. Pedimos, Dios amado, que usted nos enseñe, Señor, su palabra, Señor. Hemos venido a recibir la enseñanza, Señor. Nos estamos preparando para recibir la cena, Señor, para conmemorar, Señor, el sacrificio que usted ha hecho por su pueblo. Nos has redimido, Señor bendito. Ayúdanos en esta tarde a entender qué es, cómo lo debemos hacer, cómo debemos caminar, Señor, qué debemos poner de nuestra parte, cómo estamos preparados para la cena, Señor. Usted nos enseñe, Señor, en esta tarde, Padre bendito. Ayúdanos y usted nos dirija a través de su Santo Espíritu. La bendición se la pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, gracias al Señor que podemos estar en este lugar conociendo la palabra del Señor. Entonces, como yo le explicaba, hemos leído de corrido, pero vamos a ir analizando a lo mejor de al medio hacia arriba y después otra vez retomamos, porque primero, hermano, vamos a hablar qué es la cena del Señor, de qué se trata la cena del Señor, para qué evento nosotros nos estamos preparando el día domingo 29 de septiembre. Primero que todo, hermano amado, debemos saber que la cena del Señor es un recordatorio. ¿Es un recordatorio de qué? Es un recordatorio de la muerte del Señor Jesucristo y de lo que implica y significa la muerte en el madero de la cruz del Señor Jesucristo. Hay algunos que se toman con mucha ligereza y usted le pregunta, sí sabe que el Señor Jesucristo murió y sabe que está crucificado. Algunos dicen está crucificado incluso. No han analizado que al tercer día resucitó. Entonces ahí hay un sacrificio que era el objetivo del plan de Dios. No ocurrió eso porque haya sido algo al azar, porque la multitud le fue en contra, porque lo persiguieron y ocurrió ese hecho que nunca tendría que haber ocurrido. No, ese hecho estaba planificado. Amén. Eso estaba planificado por Dios el Padre, enviar a su Hijo con el objetivo de nacer, vivir, entregar el Evangelio, entregar la palabra y luego morir. ¿Y por qué, hermano amado, nosotros, si es como algo ilógico, si usted le pregunta a la gente de cualquier forma que no es cristiana y no entiende nada de esto, ¿cómo celebran una muerte? No lo entienden algunos. Porque si bien es cierto, muerte es tristeza, pero para nosotros hay un momento de tristeza, si bien es cierto, lo que nos provoca el solo pensar el sacrificio que hizo el Señor y lo que padeció antes de morir. Eso probablemente nos puede compungir un poquito, pero nos da alegría. ¿Por qué? Porque hoy día usted está aquí y hoy día podemos ser llamados hijos de Dios gracias a este sacrificio. Hoy día nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados gracias a ese sacrificio. Y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, para haber perdón de pecado, para haber salvación, tenía que haber derramamiento de sangre. Acuérdese que en la ley había que derramar sangre de un animalito para que ocurriera la expiación de los pecados, ¿cierto? Amén. De esa misma forma tenía que ocurrir el perdón de pecados para nosotros, pero ya no de un corderito, sino que de nuestro Señor Jesucristo. El cordero, dice, enmolado, la palabra del Señor. Entonces, hermano, eso es lo que nosotros recordamos. Recordamos la muerte en la cruz del Señor Jesucristo. Eso es la Santa Cena. Y donde fue instaurada ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Se reunían los apóstoles ahí en el lugar, en el aposento, estaban ahí, yo leía un poquito, estudiaba y había una salita. Antes había mandado el Señor Jesucristo a buscar esa salita ahí, que se encontraran con un personaje que el Señor ya sabía quién era y le iba a mostrar una salita y ahí se iban a reunir. ¿A qué? A comer la Pascua.
Ahí se reunían con sus apóstoles. Ese era el objetivo, comer la Pascua. Acuérdense que la Pascua venía del antiguo pacto, de la ley, ¿cierto? De cuando el Señor sacó allá al pueblo de Egipto, de la esclavitud, fue la última plaga, cuando fue la muerte de los primogénitos. Entonces ahí se reunía a comer la Pascua, que era la fiesta del pueblo judío. Entonces, allí el Señor aprovecha esa instancia para proclamar la Santa Cena, para anunciar la última cena, y ahí habla con sus discípulos que es la última vez que le van a ver, es la última vez que Él va a estar con ellos ahí presencialmente, porque es necesario que Él se vaya, que Él muera, que Él se entregue, todo lo que aparece en la palabra del Señor. No vamos a andar en esa parte porque nos demoraríamos mucho. Pero ahí el Señor Jesucristo hace el cambio de la Pascua a la Cena del Señor. Y por eso hoy día nosotros recordamos la Cena del Señor. Es el sacramento bíblico junto con el bautismo que están instaurados aquí. El bautismo más adelante lo vamos a analizar también. Entonces, y aquí el Señor Jesucristo conversa y le enseña a sus discípulos y dice, el pan y el vino, que les enseña y que representa, dice, es el cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor. Habla el Señor Jesucristo del pan y del vino, ¿cierto? Por eso nosotros cuando hoy día celebramos, conmemoramos o recordamos la cena del Señor, hay pancito y hay vino. Cabe destacar que el vino, hermanos, si usted estudia un poquito, el vino se le llama vino al vino con alcohol y al vino sin alcohol. Tiene el mismo nombre. ¿Ya? Así que, por eso decía, es que cuando usted le pregunta al Señor Jesucristo, ¿tomó vino? Sí, pues. Entonces yo puedo tomar vino. Sí, pero el vino que tomaba el Señor Jesucristo no era un vino que gorgojeaba, que tenía alcohol. Era el jugo de la uva, ¿cierto? Se llama vino. Entonces, por eso ahí decía el vino y el pan, y había una representación, hermano, del sacrificio, del pacto y del nuevo pacto, porque ahí comienza el nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Ahí el Señor dice, ahora yo soy el nuevo pacto. Ahora en mí va a venir la redención, en mí va a venir el perdón de pecados. Entonces, por eso, hermano amado, tenemos pan y tenemos vino. Y el pan representa el cuerpo de Cristo. Y el vino, la sangre de Cristo. Literalmente, no. De manera figurada. Porque no es que usted se vaya a comer la carne de Cristo. No es que nosotros nos vayamos a tomar la sangre del Señor Jesús. No, porque el Señor Jesús no transformó y por lo demás Él no había muerto. Entonces, ¿qué carne se iban a comer los discípulos si el Señor recuerde que la cena la instauró antes de su muerte? Entonces, por eso que es en sentido figurado. Ese pan que representaba el cuerpo que después iba a ser molido, que iba a ser partido en el medio de la cruz. Esa sangre que después iba a ser derramada. Entonces, por eso es en sentido figurado. Ahora, hermano amado, cuando nosotros recibimos la cena del Señor, está la presencia del Señor. Está la presencia del Señor. No porque nosotros sea algo simbólico, vamos a decir, no, es que esto es simbólico nada más. No, está la presencia del Espíritu Santo del Señor allí en esos símbolos. Por algo el Señor los dejó establecido. Pan y vino, hermano amado. Hermano amado, y la muerte del Señor Jesucristo fue un acto deliberado, se tenía que hacer. El Señor Jesucristo tenía que morir por nosotros. Y dice que Él se entregó a sí mismo con un sacrificio en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. O sea, analice usted lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Nosotros teníamos que ser crucificados. Nosotros teníamos que ser muertos y Dios en su plan de salvación con su Hijo el Señor Jesucristo, no. Yo voy a morir por ellos. Mire la conmemoración que estamos haciendo, hermano amado, de la cena del Señor. Que alguien ocupó el lugar que a nosotros nos correspondía. Dios mismo se humanó. Dios mismo se volvió hombre a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por nosotros. Hermanos, entonces cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, recordamos el significado y la importancia de la muerte del Señor Jesucristo
en nuestro favor. En nuestro favor. Eso es lo que nosotros venimos a recordar. Hermano, aquí cuando dice, por ejemplo, en Lucas también lo explica, dice, haced esto en memoria de mí. Es cuando dice en memoria de mí, allí celebramos la gloriosa obra de expiación del Señor Jesucristo. En memoria de mí, recordamos ese sacrificio. Y lo que ocurrió a través de ese sacrificio, por hermano amado. Si recordamos ese sacrificio y toda la obra del Señor Jesucristo en ese sacrificio, todo lo que significa. Entonces, ¿se da cuenta usted cómo nosotros tenemos que ampliar nuestra visión del sacrificio de Cristo? ¿Se da cuenta que nosotros no podemos tomar livianamente la muerte del Señor Jesucristo? Por eso es que después dice, ustedes van a anunciar mi muerte hasta que yo vuelva. Tenemos que anunciar la muerte, pero ¿cómo van a anunciar la muerte del Señor Jesucristo? Porque a través de la muerte del Señor Jesucristo hoy día nosotros tenemos perdón de pecados. Amén. Hoy día a través de la muerte del Señor Jesucristo nosotros podemos optar a la vida eterna. Si este hecho redentor no ocurría, no hay nada que pudiéramos hacer nosotros. Nada. Y lo glorioso que el Señor Jesucristo resucitó. Pero específicamente la cena del Señor recuerda esto. Porque dice que fue molido. Dice que salió sangre y agua desde su costado. Por eso el pan. Por eso está el vino. Hermano amado, dice que la cena del Señor también es una celebración de la presencia de Dios. Nosotros celebramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y es por eso que nosotros tenemos que venir concentrados. Esto deberíamos nosotros, ¿sabe que la palabra del Señor nos dice cuántas veces nosotros debemos celebrar la cena del Señor? No hay un tiempo, nos dice cada un año, cada 6 meses, todos los días. No. Hay algunas iglesias que lo celebran todos los meses. Hay otras iglesias, otras religiones que la celebran todos los días. El Señor Jesucristo murió una vez. Y eso no se va a volver a repetir. Murió una vez por usted y murió una vez por mí, hermano amado. Amén. Entonces, a través de esta cena del Señor, hermano amado, nosotros ¿qué somos? Somos invitados a la cena del Señor. Hágase usted esta película de el Señor Jesucristo sentado con sus discípulos. Hoy día, ¿quiénes son los discípulos del Señor? Nosotros. Amén. Nosotros. Y nosotros nos vamos a sentar a la cena del Señor. Amén. En espíritu. Recuerde que Él nos dejó el Consolador. Él hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, pero dejó su Santo Espíritu, y su Santo Espíritu, el mismo que está hoy día acá, hermano amado, es el que va a estar en la cena del Señor. Así que usted venga con eso. Sabe que yo cuando leía esto, yo me imaginaba sentado al lado del Señor Jesucristo, recibiendo la bendición de Dios a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo hoy en día, hermano amado. Qué linda celebración vamos a tener, hermano amado. Amén. Qué lindo recordatorio. Si hoy usted vive, es porque Él vive. Amén. Porque Él murió y resucitó. Sí, si hoy día usted tiene esperanza, si hoy día yo tengo esperanza, es gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Sí, hermano amado, tomemos en cuenta esto, hermano amado. Hermano, si nosotros analizamos el capítulo 3 de Génesis, miren lo que pasaba allí. Satanás le dijo a Eva y a Adán, tomen y coman de ese fruto. Fue la invitación de Satanás, ¿cierto? Y allí ellos comieron del fruto. ¿En contra de qué? De la orden de Dios. ¿Y qué ocurrió, hermano amado? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Hubo satisfacción? ¿Hubo plenitud en ellos? No. Resultó en la expulsión de ellos de la presencia de Dios. Compare la invitación que hoy día Satanás, el diablo, hace en el mundo, a que disfruten el mundo. ¿Qué es lo que hay allí? Perdición, expulsión, lejanía de la presencia del Señor. Pero mire, hermano amado, pero en la mesa del Señor
el mismo Señor Jesucristo nos invita a volver a su presencia. Sí, Señor. Miren la gran diferencia entre decir comer y beber de parte del Señor. El Señor nos invita a la presencia de Él. Mire qué glorioso evento nosotros vamos a recibir, hermano amado. Amén. Por eso la Santa Cena del Señor, como después vamos a explicar un poquito más, no es llegar y venir, hoy día voy a la Santa Cena, hoy día me toca Santa Cena. No es un ritual común y corriente. No es un ritual que se vaya y se haga automáticamente. No, tenemos que tomarle ese peso. ¿Por qué? Porque después va a venir lo que es indigno. Ya vamos a entrar en eso. Hermano, cuando dice tomar y comer, dice que es una celebración de nuestra reunión con Dios, de su presencia con nosotros y de la comunión íntima que disfrutamos con Él. Mire qué bonito. Hay una relación íntima con Dios, hay una comunión con el Señor. ¿Se acuerda usted cuando celebramos nuestro primer aniversario, esa comunión que había aquí? Esa hermosa comunión que hasta el día de hoy yo la siento, hermano, que es muy hermosa. Imagínense lo que es sentir que tenemos comunión con el Padre, que tenemos comunión con el Hijo, que tenemos comunión con el Espíritu Santo, hermano, y ahí estamos completos, hermano amado. Mire con la devoción que tenemos que venir a recibir la cena del Señor, hermano. Y esta cena que es comunión de Dios y con su pueblo también, hermano amado. Sí, Señor. No solo tenemos que tener, hermano, comunión con Dios, también es necesario que haya comunión entre nosotros. Amén. Porque, hermano amado, si yo digo, si usted dice que ama al Señor, que usted tiene comunión con el Señor, automáticamente eso es un signo igual a amar a su hermano, amar a su hermana, amar a su prójimo, amar a su enemigo, dice la palabra del Señor. Y ahí son las cosas que a veces se nos hace difícil. Entonces, ¿está entendiendo usted todo lo que tenemos que preparar para llegar a la cena del Señor? Probablemente, como dice el apóstol Pablo aquí, dice, hay disensiones entre ustedes. Probablemente en esta iglesia sí, porque en todas las iglesias ocurre. ¿Por qué? Porque el ser humano cae en eso. Los seres humanos, recuerden que nosotros somos caídos, nosotros somos pecadores, hermano amado. Sí, Señor. Y pecamos todos los días. Y puede que aquí dentro de la congregación exista una disensión, una diferencia con mi hermano que está provocando que yo no le hable o que yo le salude, pero de labios. Hermano amado, no sabrá el Señor en la condición que vamos caminando nosotros. ¿Le podremos mentir al Señor? No hay ni una posibilidad de mentirle al Señor. Entonces, pero lo podemos poner a cuenta, porque el Señor nos escucha, el Señor nos perdona. Entonces, por eso es importante entender que es la comunión con Dios, pero también tenemos que estar en comunión con la iglesia de Cristo. ¿Habrá alguien a que tengamos que perdonar de corazón? Tenemos la oportunidad de hacerlo, hermano amado. Porque si bien es cierto, cuando hablemos un ratito más de la indignidad, no tiene que ver completamente con el pecado, pero algo hay ahí también. Algo hay ahí. Porque el Señor sabe que somos pecadores, pero eso no significa tampoco que yo voy a decir, yo cometo pecado todos los días, llegar y igual voy a ir a la cena del Señor. No, porque recuerde que el Señor quiere que nos arrepintamos y nos apartemos de nuestros pecados. El Señor tiene que ver en nosotros esa intención de alejarnos de lo malo. Porque ahí viene el recibir la cena del Señor indignamente también, hermano amado. Hermano, por eso es que aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios que tenían que discernir el cuerpo de Cristo. Dice que no había que comprender algo místico de la cena del Señor, sino, hermano, tendríamos que darnos cuenta de la obra del Señor. Eso es, a lo mejor, no poner a analizar el pan,
el vino, pero ¿por qué esto? Sino que en el fondo es tomar la obra completa del Señor. Ahí es donde tenemos que poner atención. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta por qué tenemos que tener la cena del Señor. ¿Qué significa tomar la cena del Señor, hermano amado? La cena del Señor se trata de eso, de recordar el sacrificio del Señor, de recordar que a través de ese pan que vamos a comer, estamos recordando que el Señor Jesucristo fue molido en la cruz, fue maltratado en la cruz, que su cuerpo fue partido. Y al beber ese vino, vamos a darnos cuenta que el Señor derramó sangre por nosotros. Y a través de la sangre de Jesucristo son perdonados, somos lavados del pecado, de la suciedad que hay en nosotros, hermano. ¿Le queda claro lo que es sentarse a la mesa con el Señor? Amén. Lo que es recordar lo que estamos recordando, hermano amado. Ahora, en una segunda parte, hermano amado, aquí lo que hemos leído habla el apóstol Pablo, porque aquí les cuenta de la institución del Señor a los Corintios. Le dice de qué se trata. Esto es, le dice lo que él había aprendido, porque recuerda que el apóstol Pablo no estaba allí en la cena del Señor. ¿Ya? No estuvo allí. Pero decía lo que yo he recibido en revelación, probablemente, hacia él. Y luego les dice y les habla, aquí dice que habían abusos en la cena del Señor. ¿Y qué ocurría aquí? Hermano amado, antiguamente, antes de la cena del Señor, se usaba mucho una comida que se hacía antes de la cena del Señor. Aquí cuando el apóstol Pablo habla de esta cena o de esta comida que hacía la iglesia de los Corintios, no estaba hablando propiamente tal de la cena que venía después, sino que se usaba antes de la cena una comida que tenía que ver con el amor fraternal, con el amor ágape, que si lo empezamos a estudiar, habla de eso. Se reunía la iglesia para después tomar la cena del Señor. Y antes era el problema. Porque la iglesia ya había transformado esa comunión en una comida como cualquiera. Entonces aquí dice la palabra del Señor, dice que habían ricos que llevaban en abundancia y que algunos no tenían nada. ¿Qué significa eso? Que había una diferencia, la iglesia había hecho una diferencia. Los pobres allá y los ricos acá. Entonces ahí estaba el problema de la iglesia de Corinto, que no estaba entendiendo que lo que venía después debía ser en comunión, en unión. ¿Y qué nos habla aquí, hermano amado? Que el Señor quiere una iglesia unida. No una iglesia que haga diferencias por estrato social, por etnia, por donde tú vives, por distintas cosas, por el color de tu cabello, por la vestimenta. No, aquí está representado eso, porque hacían diferencias. Era una iglesia que había perdido, y podámoslo decir así, había perdido el amor. Porque hermano, cuando yo hago diferencia entre mis hermanos, yo pierdo el amor. Porque el Señor nos ama a todos por igual. El Señor pagó el mismo precio por todos nosotros. Esa carne que fue molida, esa sangre que fue derramada, fue por todos nosotros. El Señor, y aquí después habla de los dones también. El Señor repartió dones, pero cada uno de nosotros, dice el Señor, son necesarios en la iglesia. Dice que el Señor Jesucristo es el cuerpo, la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo y somos todos necesarios. Por eso que aquí el apóstol Pablo le dice, pero el anciano este que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mire qué cuidado debemos de tener, hermano amado, para venir a recibir la cena del Señor. ¿De qué forma vamos a venir como iglesia? ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Hacemos diferencia? ¿Hay hermanos y hermanas de primera y segunda categoría? Para Dios no. Que el Señor nos libre, hermano amado, de llegar en esta condición a la cena del Señor. Amén. Porque había juicio.
para esta iglesia por eso. Por eso que el Señor después lo reprende y le dice, ¿y no tienes que comer en tu casa? ¿No tienes que beber, que vienes a hacer alarde de lo que tienes aquí a la iglesia? Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en la iglesia de cómo actuamos, de cómo hablamos. No hacer ninguna diferencia porque eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios, hermano. Yo hoy día creo, yo creo que es así, puedo estar equivocado a lo mejor, pero yo en mi pensamiento, yo creo que la iglesia hoy día sufre todos estos problemas por esto, por la desunión que hay dentro de la iglesia. Porque unos opinan una cosa y otros otra, a pesar que aquí el apóstol Pablo dice, es necesario que haya disensiones, sí, pero no en las cosas espirituales. Pueden haber diferencias de opinión en cosas que probablemente no son, a ver, ¿cómo lo explico? No son tan importantes, porque si bien es cierto tenemos diferencias de pensamiento, pero en lo espiritual, no. Tenemos que ser una iglesia unida. En el amor de Cristo hay un solo amor, porque hay un solo Dios, hermano amado. Y eso nosotros tenemos que hacer esta preparación durante esta semana. ¿Cómo estamos nosotros como pueblo de Dios? Por eso aquí el Señor después dice que tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarlo. Iglesia Evangélica Pentecostal, Misión Apostólica, tenemos que examinarnos. Tenemos una semana para recibir la cena del Señor. No podemos llegar de cualquier forma. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedirle perdón al hermano. Hermano, hasta aquí a lo mejor te mira de una forma distinta. ¿Nos cuesta? Claro que cuesta pedir perdón. Si a veces cuesta mucho pedir perdón, hermano, porque somos orgullosos, porque aflora el orgullo del humano. Pero ese orgullo, ¿qué nos hace? Alejarnos de la comunión con Dios. Perderse como esta iglesia en Corinto que estaba muy perdida. Recuerde lo que nos daba el Señor a través de la iglesia en Filadelfia. Contrastaba totalmente con esta iglesia, hermano amado. Entonces, por eso aquí el Señor dice que aquí había diferencias, no había comunión, no había amor por el prójimo. Cada uno andaba por su lado, habían divisiones, hermano. Por eso es que el Señor Jesucristo hoy día quiere una iglesia. El Señor va a venir por una iglesia. La iglesia de Él, y va a decir el Señor, yo por esta pagué el precio, yo morí por esta iglesia, no nos sintamos hermanos nunca más que el otro. El Señor tampoco nos dice que nos sintamos menor que el otro, pero no hagamos diferencia. ¿Y sabe qué, hermano amado? Si nosotros no hacemos ninguna diferencia, vamos a ser una iglesia muy bendecida. Y cualquier iglesia que no haga diferencia va a ser una iglesia muy bendecida. Y a lo mejor no estoy hablando en lo material, porque yo creo que lo material pasa a segundo plano, pero hoy día estamos en esa búsqueda de la bendición espiritual. ¿Usted cree que si el Señor ve una iglesia unida aquí, no va a traer a nuestras familias que están afuera? Claro que los va a traer. Claro que los va a traer, porque va a ver el empeño de usted. Usted no va a salvar a nadie, pero la misericordia del Señor va a ver tu esfuerzo. ¿Cuántas familias ya el Señor ha reunido aquí? Mire qué bonito. Amén. Y que sigan llegando todas nuestras familias y todas las que el Señor, pero en comunión. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere una iglesia unida, hermano amado, que nos amemos los unos a los otros. Por eso es que yo les decía, si nosotros, yo les pregunto a usted, hoy día en la tarde nos preguntamos todos, y me involucro, amamos a Dios, y todos levantamos la mano. ¿Podemos no amar a mi hermano? Porque si yo digo que no amo a mi hermano, me estoy amando a Cristo. Mire qué peligroso. Mire qué peligroso es tener, este hermano no lo paso. Este hermano me cae como patada en la guata. Y pasa, pues si a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Entonces ahí es donde tenemos que ir nosotros a los plantes del Señor y pedirle perdón. Señor, perdóname, estoy equivocado. Y si necesitamos pedirle perdón a alguien, el Señor dice en su palabra que aunque nosotros no tengamos la culpa de algo, somos nosotros los que tenemos que ir a pedir perdón. ¿Sí o no? Amén. Que nosotros tenemos que dar el primer paso. Porque probablemente el otro no lo va a hacer nunca. Pero vamos nosotros y se transforma en perdón. Y somos nosotros también perdonados. Hermano, no pueden existir diferencias entre nosotros. Por eso es que aquí el apóstol habla
habla de los abusos entre el 17 y el 22. Habla de los abusos que existían antes de la Cena del Señor y que después venía ese gran evento que no producía nada con nada. Así es, Señor. Si en la Cena del Señor puede haber salvación, en la Cena del Señor puede haber sanidad del cuerpo, en la Cena del Señor hay perdón de pecados, en la Cena del Señor hay regeneración de vida. Todo eso ocurre en la Cena del Señor. Hermano, usted puede venir como el Señor Jesucristo hizo un nuevo pacto con nosotros. Usted puede hacer un nuevo pacto con el Señor. Él es el Dios de pacto. Él es el Dios de pacto. Nosotros lo proponemos. Señor, hasta aquí no he caminado bien. Señor, hasta aquí creo que no me he consagrado, no he consagrado mi vida a ti. Hermano amado, la vida del cristiano es una vida de iglesia. No las 24 horas, no los 7 días de la semana. Pero la vida del cristiano es una vida de iglesia, en donde yo me tengo que reunir como iglesia, en donde yo tengo que trabajar como iglesia. Muchos dicen el Señor Jesucristo no instauró ninguna iglesia. Físicamente no, pero Él no andaba con todos sus discípulos y se movían para todos lados, y todos se movían juntitos y se congregaban en lugares porque eran nómades, se movían de un lugar a otro. Y después el apóstol Pablo tuvo la misión de establecer ya iglesias territoriales. Pero entonces esos que nos vengan a decir que el Señor Jesucristo no instauró iglesias, sí, por supuesto que sí. Iglesia, nosotros hoy día le llamamos iglesia a la construcción también. Pero la iglesia somos ustedes y yo. Amén. Somos la iglesia y tenemos que caminar juntos. Somos la iglesia de Cristo y somos el cuerpo de Cristo y tenemos responsabilidad dentro de la iglesia, hermano amado. Usted y yo tenemos responsabilidad dentro de la iglesia. A lo mejor voy a venir a esta Santa Cena y le voy a decir: Señor, hasta aquí no me he entregado lo necesario, porque el Señor nos hace sentir. Yo pasé una prueba muy grande, hermano amado, por querer quedarme sentado en la última banca. Y yo no le digo que le vaya a pasar esto a usted, le estoy contando mi experiencia. Porque me quería quedar sentadito ahí nomás. Me quería aportar económicamente y yo pensaba que con eso estaba todo bien. Y el Señor me hizo entender de una manera muy drástica, hermano, muy fuerte, que no era así. Y de ahí consagré mi vida al Señor, no siendo el mejor, no me pongo como ejemplo jamás. Pero todo empezó a cambiar. Entonces, ¿no será que el Señor quiere que entreguemos un poquito más? Sí que sí, hermano amado. Entonces, había diferencias, había abusos antes de la Cena del Señor. Recordemos que aquí específicamente, pero es un tema más largo, específicamente no hablaba de la Cena del Señor, hablaba de lo que ocurría antes de la Cena, como estamos nosotros hoy día, antes de recibir la Cena. ¿Qué ocurre en esta iglesia antes de sentarnos a la Cena del Señor? ¿Y por qué tenemos que arreglarnos? ¿Por qué tenemos que estar a cuenta? Porque luego dice, si nosotros leemos del versículo 27 al 34, habla y dice aquí en el subtítulo: tomando la cena indignamente, hermano amado. En el capítulo 27 al 34 habla de la indignidad y dice: ¿qué es ser indigno? Ser indigno, hermano amado, es que no estamos a la altura de Dios. No estamos en equilibrio con Dios. Nosotros no llegamos. Si bien es cierto, la palabra dice que Él nos hizo su imagen y semejanza, pero no iguales. No llegamos al estatus de Dios. Y eso es indignidad, hermano. No somos dignos del Señor. No hay ninguno aquí sentado en esta tarde, no hay ningún ser humano sentado en ninguna iglesia del mundo entero que sea digno de Dios. No hay ninguno. ¿Y sabe qué? Que hay un primer paso ahí en reconocer que somos indignos para que seamos perdonados y transformados por el Señor. Tenemos que reconocer nosotros que no tenemos dignidad. Mire lo que dice Juan el Bautista. Ustedes conocen Juan el Bautista, ¿cierto? Aquel personaje extraordinario que antecedió al Señor Jesucristo y que le allanó el camino. Ni él
todo lo extraordinario que era el Juan el Bautista. Dice en San Juan 1:27, dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ni aún Juan el Bautista se sentía digno con todo lo que él hacía. Él bautizaba por mí. Mire el honor que tenía Juan el Bautista. Y él decía: no soy digno de abrochar sus cordones, de abrochar la correa. ¿Seremos dignos nosotros, hermano? En ninguna manera. Mire lo que dice aquí en Apocalipsis 5, versículo 1 y 3, dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay ninguno digno. No somos dignos, hermano. No somos dignos. Somos todos pecadores, hermanos, y el único digno es nuestro Señor. Amén. El único digno es el Señor Jesucristo, hermano amado. Por eso que cuando aquí el apóstol Pablo habla de ser indignamente, de ir a buscar, a tomar la cena del Señor indignamente, es que no estamos entendiendo nada de la obra que ha hecho el Señor Jesucristo. Es cuando venimos a la iglesia por cumplir, porque venimos a la iglesia y pensamos que el solo hecho de venir a la iglesia el viernes, el domingo, está todo arreglado. No. Es tomar la obra del Señor con liviandad. Y la obra del Señor no la podemos tomar con liviandad. Eso es lo que hacía la iglesia en Corinto. ¿Y qué es lo que ocurría? Enfermedades, castigo, juicio de Dios. Ahora, a nosotros, hermano amado, cuando nosotros venimos indignamente a tomar la cena del Señor, significa que nosotros estamos despreciando su muerte. Miren, hermano amado, porque no estamos tomando en cuenta lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso que aquí el apóstol Pablo habla de que no podemos venir indignamente a tomar la cena del Señor. La verdad de las cosas es que no deberíamos tomar indignamente la carrera del Evangelio, pero hoy día nos compete la obra de la cena del Señor. Porque hay un peligro, hermano amado. Hermano, no recibir indignamente la cena del Señor es no comprometerse con la iglesia de Cristo. Y ahora dice el Señor, ¿qué es andar dignamente? ¿Cómo podemos? Porque si el Señor dice que somos indignos, pero a la vez el Señor también nos dice que tenemos que andar dignamente. Pero mire lo que dice aquí en Colosenses 1:10. O sea, el Señor dice, y aquí lo explica muy bien y dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Como es digno del Señor. El Señor quiere que andemos de una forma, ¿sí o no? Porque si nosotros decimos, yo no soy indigno, ¿cómo me presento a la cena del Señor? No entiendo. Pero aquí el Señor me da y me traduce cómo tú puedes agradarme en todo. Y dice, en todo, no en algunas cosas. O sea, yo no puedo elegir en lo que le voy a agradar al Señor. No puedo decir, Señor, en esto te agrado, pero en esto no te voy a agradar. No, dice el Señor, en todo. Y dice, mire, llevando fruto. O sea, ¿qué quiere ver en nosotros? ¿Qué quiere ver el Señor Jesús? ¿Qué quiere ver Dios en su pueblo? Que llevemos fruto. Que llevemos fruto, dice, en toda buena obra, en todo lo que el pueblo de Dios haga, tiene que dar fruto. En otras palabras, tenemos que demostrarle al Señor con nuestros
hechos, con nuestro pensamiento, con nuestro actuar, que estamos andando como Él quiere que andemos. No andar a nuestra pinta, andar a lo que dice la palabra del Señor. Eso es importante. Por eso nosotros los cristianos tenemos que leer este libro cuando decimos, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo tengo que andar? ¿Cómo dice el Señor que tengo que actuar? Que el Señor nos ayude, hermano amado, a entender que no podemos tomar a la ligera y con liviandad la obra del Señor, en ninguna manera. Entonces, para eso nosotros nos vamos a preparar esta semana. Amén. Porque sabemos que el Señor nos perdona, sabemos que el Señor nos restaura, sabemos que el Señor nos regenera. Entonces, si hasta aquí probablemente yo no conozco su vida, hermano amado, no la conozco, usted tampoco conoce la mía, si hasta aquí hemos andado un poco cojo, tenemos una linda oportunidad de acercarnos al Señor. Y aquí es donde nosotros confesamos nuestros pecados. No es que no vayamos a pecar más, porque lamentablemente en esta carne pecaminosa, en este estado pecaminoso que estamos, vamos a pecar, pero demostrémosles al Señor, arrepintámonos de esos pecados. A lo mejor, hermano, hay pecados difíciles, hay pecados arraigados en nosotros. Se nos quedan aquí colgados y no hallamos cómo sacarlos. Ahora es el momento tan grande y de venir a hacer un compromiso con el Señor. Llevo tanto tiempo luchando con este pecado, a lo mejor me siento cansado, no me deja este pecado. Hagamos un compromiso con el Señor. Renueva mis fuerzas, límpiame completamente, limpia mi atuendo, limpia mi vestimenta que se ha manchado. Y el Señor lo va a hacer. Amén. Porque recuerde que nos vamos a sentar con Él. Sí, sí. Vamos a tener una comunión con Él y Él va a estar ahí, atento. ¿Qué me vienes a pedir? En memoria de mí, Señor, te recuerdo, Señor, veo y sufro eso en la cruz, el derramamiento de sangre, cómo fuiste tú maltratado, Señor, y hasta aquí a lo mejor no lo he tomado en cuenta. Hoy día, Señor, me he dado cuenta, lo tomo en cuenta, eso tremendo que hiciste por nosotros, que yo tenía que pagar, te pido perdón. Y puedo tomar el buen camino, hermano amado. Y hermano, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no podemos llegar a tomar indignamente, entendiendo ya lo que es ser no digno o ser indigno, entendiendo eso? ¿Por qué no podemos llegar? Porque hay juicio, porque hay un castigo, porque hay un castigo. Pero antes nos explicaban que el castigo era por el pecado. No es tan solo por el pecado, es tan solo por no tomar en cuenta la obra del Señor. Yo me puedo acercar como pecador a Cristo a la cena del Señor, sí, pero vengo en petición de perdón y reconociendo que soy indigno ante la presencia del Señor y necesito ser transformado y tener una nueva vida. Por eso es que la cena del Señor es para los creyentes, para los que han recibido a Cristo como su Salvador. Y si usted está aquí es porque ha recibido a Cristo como su Salvador, porque de otra manera no estaría aquí. Entender la obra redentora del Señor significa que hemos nacido de nuevo. Sí, Señor. Eso es entender la obra del Señor. Y aquí, si bien es cierto, le habla a la iglesia en Corinto que habían algunos enfermos y algunos hasta que habían muerto, no significa que el Señor a usted le va a enviar una enfermedad, no, porque la enfermedad no es castigo de Dios en estos días, hermano amado. La enfermedad proviene de aquel pecado cuando fue condenado Adán y Eva. De ahí vienen todas las enfermedades. No es castigo, así que no le tengas temor a Dios. ¿A qué se refiere con este castigo, este juicio? Que espiritualmente no vamos a surgir. No va a aumentar nuestra condición espiritual. Y probablemente siempre vamos a andar como cristianos al 3 y al 4, sufriendo aquí. ¿Por qué el Señor Jesucristo me trata tan mal? Por eso que necesitamos examinarnos. El Señor no va a venir y te va a decir, yo te voy a matar. Lo podría hacer, porque es el dueño de la vida. Pero no actúa el Señor así. En el nuevo pacto no actúa así.
Ya va a llegar el momento en que el Señor va a eliminar todo lo que tenga que eliminar, hermano amado. Por eso, qué cuidado tenemos que tener de cómo vamos a recibir la cena del Señor, hermano amado. Tenemos una oportunidad tan linda esta semana para reconciliarnos con el Señor, para reconciliarnos con el hermano, con la hermana, con el hijo, con la esposa, hermano amado. ¿Cuántas veces hay diferencias en el hogar con nuestra esposa? Ocupemos esta semana, hermano amado, reconciliémonos con todo lo que tengamos que reconciliarnos de corazón. De corazón, porque el Señor va a conocer mi condición, en la que yo me voy a presentar. Entonces, ¿cómo le voy a pedir perdón por mi pecado si el Señor va a saber si pero es que no te has arrepentido de este pecado? Que recuerde que el Señor tiene todas las los nuestros. Entonces tenemos que ir con esa franqueza que el Señor necesita. Al Señor no le podemos mentir, hermano. ¿Para qué? Para que espiritualmente usted y yo crezcamos y la iglesia crezca también. Recuerde que caminamos en comunión y caminamos juntitos, hermano amado. De esto se trata el sacramento que vamos a recibir el 29. No es el 24 de diciembre el que celebra la iglesia. No está instaurado en la palabra del Señor. Es la muerte del Señor Jesucristo la que celebra el pueblo de Dios. Y con esto no quiero decir que usted no celebre la Navidad, porque eso es cosa de cada uno. Pero esto, lo que dijo el Señor, y esto harás en memoria de mí. Esa es la Santa Cena que vamos a recibir. Espero que le haya quedado claro. He tratado de resumir lo más posible. Si nos sentáramos a conversar, yo creo que hablaríamos 3 o 4 horas de la Cena del Señor y la obra del Señor Jesucristo. Pero hemos entendido lo que es, ¿cierto? Hemos entendido lo que es el indigno y cómo debemos presentarnos ante el Señor el próximo día domingo. Que el Señor nos ayude, hermano amado. Que el Señor nos dé ese don de reconocer que necesitamos ser limpios por Él, que necesitamos de Él y vengamos contentos a agradecerle al Señor lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Hasta aquí el mensaje de su palabra. Le invito a que le demos glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos dándole gracias al Señor por su palabra. Padre Santo y bendito que estás en el cielo, cuántas gracias, mi Dios, gracias por la enseñanza, entendido, Señor, el sacrificio que usted hizo en el madero de la cruz, que ahora recordaremos, Señor, como dice tu palabra, hacer esto en memoria de mí. Comeremos y beberemos, Señor bendito. Ayúdanos a reconciliarnos, Señor. Perdona nuestras falencias, nuestros pecados, limpia nuestra suciedad. Reconocemos que somos indignos, Señor. Pero usted nos ayuda a acercarnos a su presencia, Señor. Usted intercede por nosotros. Gracias, Padre, Señor. Sabemos que aquel día glorioso, Señor, usted puede hacer milagros, Señor. Usted ese día puede sanar, Señor. Usted ese día puede restaurar un alma que está triste, Señor. Usted, Señor, ese día puede salvar a alguien que a lo mejor aún no es salvo, Señor. A lo mejor ese día puede haber un nuevo nacimiento, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos porque usted nos ayuda, Señor. Ese día de nuestras vidas, usted nos pueda ordenar. Gracias, Señor, por ese hermoso sacrificio. Gracias, Padre. La bendición, mi Señor, te la vivo en esta noche. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Si es la voluntad del Señor, hermano amado, daremos término al culto de hoy con la alabanza número 39. 39, hermano amado. Himno 39, despedimos de este servicio.
Si alguien puede hacerla. Mirar al Salvador Jesús, el príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí tan peregrino, mi amor la prueba he aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. El sol su rostro encubrió al ver su agonía. La dura peña se partió, oírlo María, de amor la prueba he aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí, y yo también al ver la cruz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, a tu amor rendido, de amor la prueba he aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Amén, la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a pedir a nuestra hermana Abigail que nos despide con la Amén, sí, sí. bendición del Señor. Amén. Padre, en su presencia, Señor, en esta hora, Amén. agradecidos, Señor. No puede caber en nuestro corazón otra cosa que gratitud, Señor, Amén. gran gratitud. Porque cuando nos hablas por tu palabra, Señor, y nos recuerdas la maravilla Amén. que tú Sí, hiciste, Señor. de venir y entregar tu vida porque nadie más podía hacerlo. Amén. Porque tu justicia, Señor Dios, demandaba justicia y ninguno de nosotros la poseía. Amén. Pero gracias, Cristo amado, por querer venir
y traspasar tu justicia sobre Amén. nosotros. Así es, Señor. Recordaremos ese sacrificio tan precioso, pero también tan caro. No tiene Amén. precio, Señor. Así es, No Señor. podríamos haberlo alcanzado de ningún modo. Así es. Pero, Señor, a ti te ha placido, como dice tu palabra, darnos el reino. Amén. Bendito sea tu nombre, Amén. Señor. Sí, Señor. Somos bienaventurados. Y aunque Sí, las situaciones Señor. sean adversas a veces, Señor, el gozo de la salvación, el gozo de lo que tú has hecho por nosotros, Amén. el futuro que compraste en la cruz para nosotros, Sí, mi Dios. sobrepasa, Señor, todas las dificultades. Amén. Señor amado, gracias por tu grande amor. Amén. Bendiga, Señor, cada vida nuestra. Amén. Bendiga a nuestros hermanos que no están donde Sí, se encuentren. Señor. Usted conoce cada situación, Señor. Señor. Bendiga a los enfermos con salud. Amén. Quite toda dolencia, Señor. Sí, Al que está decaído, levante su Amén. alma, Amén, Señor Señor. amado. Amén. Dios eterno, líbrenos de tentaciones. Así es, Señor. Al que está siendo tentado en esta hora, Señor, fortalezca su Amén. fe. Señor. Fortalezca para mantenerse en pie por tu gracia. Señor, gracias le damos porque podemos contar con el poder suyo Amén. que nos mantiene en pie. Solo su poder. Gracias, Padre Santo, por permitirnos esta libertad, Señor, de congregarnos en nuestro país. Amén. Señor, hay lugares en que esto no se puede Así hacer. es. Sí, Señor. Agradecemos por nuestro país, Señor. Amén. Bendiga nuestro país. Amén. Señor amado, tenga Amén. misericordia. Amén. Ayúdenos, Señor. Amén. Aunque muchas cosas están mal, recuerde, Padre Así es, Santo, Señor. que su pueblo está aquí en medio. Amén. Aunque seamos pocos, Señor, Así es, pero estamos Señor. ante su trono a diario suplicando, Sí, Señor. a diario honrándole, a diario dándole gloria y alabanza. Amén. Escucha a su pueblo, Amén. Señor amado, y libre este país de todo mal. Así es, Gracias Señor. le damos por todo su amor. Gracias por permitirnos llegar a su trono Así con es, toda Señor. libertad. Amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. Bendecimos su nombre, le alabamos, Padre, en el sagrado nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. El Señor.